Suelen los creyentes más extremistas ponerse en modo negacionista debido a su sesgo cognitivo cuando les presentas pruebas tangibles que desmienten sus fantasías apologéticas. En alguna ocasión, algún aleluya ha soltado la barbaridad de que los manuscritos de Qumran ha llegado a confirmar la fiabilidad del texto bíblico, ya que este ha sido copiado fielmente, como así se verifica comparando los manuscritos del Mar Muerto con los códices medievales. La verdad es que es todo lo contrario. Qumran demuestra cómo el texto ha sufrido alteraciones, a veces evidentemente de forma intencionada. Os invito a que veáis mi serie sobre la crítica textual aplicada a los manuscritos bíblicos, donde aporto ya no solo las fuentes académicas que tratan las variantes textuales, sino que también las fotografías de detalle de los antiguos documentos para ver físicamente esas variantes. Aún presentando las fotografías, en alguna ocasión algún aleluya ha negado la existencia de estas variantes y las fotografías las ha señalado como falsas. Es la reacción mísera de estos personajes que sufren un sesgo cognitivo y parece ser que les causaría una crisis existencial si aceptasen esta verdad innegable. Ese esquema negacionista lo sobramos no solo los aleluyos cristianos más fundamentalistas. Un comportamiento similar hubo ahora apenas hace una semana en un live en TikTok por parte de un anfitrión musulmán. Resulta que Socrático les estuvo negando el mantra de que frente a la Biblia el texto del Corán no había sido alterado. Y hago un pequeño inciso. En el Corán en ninguna parte, en ningún versículo se afirma ni insinúa tan siquiera de que la Torá o el Evangelio haya sido alterado. Esas acusaciones son de la tradición islámica anticristiana y antijudía. Nosotros sabemos que sí fueron alterados, pero tal acusación no existe en el Corán, más bien todo lo contrario. Las pocas veces que se nombra a la Torá, a los Evangelios, se da a entender que los textos para la época de las revelaciones del supuesto profeta eran textos verdaderos. En todo caso, se les acusa de no cumplir con esos libros. Pero volviendo al live. Socrático les habló a los musulmanes de los manuscritos de Saná, remitiéndolos a la Wikipedia. No sé si les remitió a la Wikipedia en español, donde sinceramente no hay prácticamente información y además no está actualizada, cuando se señala que este manuscrito es el más antiguo, cuando este está superado por el manuscrito de Birmingham en cuanto a su antigüedad. Los manuscritos de Saná son un palimpsesto donde se sobreescribió un texto coránico más antiguo con un texto coránico más reciente. El más antiguo se borró del pergamino y este se usó para escribir un texto nuevo. Debido a que la tinta tiene algún componente metálico, el texto más antiguo y borrado, con el tiempo y la oxidación del componente, volvió a aparecer veladamente. Bajo la luz ultravioleta, los dos textos son incluso más fáciles de distinguir, y comparando los dos textos se observan variantes textuales que se listan en el paper que os voy a presentar más adelante, donde se analizan dos hojas del manuscrito. No voy a entrar en los detalles porque eso sería temática para otro vídeo. Lo que quiero señalar es que los musulmanes asistentes al live, y sobre todo el anfitrión cuyo nick no recuerdo bien, era algo así como la curiosidad mató al gato, negó la autenticidad de la entrada de la Wikipedia. Según él, cualquiera puede escribir en la Wikipedia, incluido un judío que quiera dejar mal al Islam, es lo que estaba insinuando. Es decir, ante la evidencia que pone patas arriba el mantra de las copias inalteradas del Corán, su sesgo cognitivo, que no le permite aceptar la realidad, le hizo buscar refugio seguro. Su explicación con burla incluida hacia Socrático fue señalar a Socrático como un ingenuo por creer lo que dice la Wikipedia. Aunque yo le diría a Socrático que no utilice la Wikipedia como fuente, el hecho es que los manuscritos de Saná existen y están publicados y estudiados en los libros académicos y los correspondientes papers. Por ejemplo, en el libro que tenéis en mi nube, volumen 7 de Gemini Manuscript Tradition, la doctora Asma Hilali escribe un capítulo dedicado a los manuscritos de Saná. Como ejemplo de una variante textual, os hago esta captura de la página 21, donde se ha sustituido una palabra por otra. En este otro paper, con el título de Codex of a Companion of the Prophet and the Quran of the Prophet, se presentan las fotografías de dos folios del manuscrito junto a los resultados de las pruebas del carbono 14 y varias tablas donde se listan las variantes textuales. El paper evidentemente lo tenéis a vuestra disposición en mi nube en la carpeta artículos con el nombre Análisis Carbono 14 Saná Manuscrito. El artículo está elaborado por un académico occidental, Uwe Bergmann, pero en conjunto con el académico árabe Benam Sadehi. Lo aclaro porque sospecho que la siguiente excusa será que el artículo y los libros son de malos malísimos occidentales que quieren dejar mal al Islam. En este otro artículo, Beyond the Cairo Edition of the Study of Early Quranic Codices de Nikolai Sinai, publicado en el Journal of the American Oriental Society, igualmente trata estos manuscritos.
El número DOE lo veis en pantalla y la descarga es gratis. De todas formas, está en mi nube. Y por supuesto, las fotografías están disponibles online en alta resolución en formato TIFF, tanto en color como en su versión ultravioleta para poder hacer las comparaciones. El acceso es gratuito y de hecho yo las tengo descargadas. No las subo a la nube porque cada zip pesa unos 2 GB, es decir, tendría que utilizar 4 GB de la capacidad de almacenamiento de mi nube para subir las fotografías. Luciérnaga suele recurrir a esa acusación cuando la Academia desmiente su cuento y su tradición judía, por cierto. La última chispa lumínica con las que nos deleitó, ejerciendo de Orle Goyim, Luz de las Naciones, fue acusarme de yo inventarme que el libro de Isaías es una composición de 3 diferentes autores. Cito textualmente: te he preguntado por qué no das el libro y el autor del por qué dices que hubo 3 autores de Isaías y no respondes porque estás mintiendo. Es un invento tuyo. Deja de mentir a tus suscriptores. Afortunadamente hice captura del comentario porque suele ser habitual en él últimamente que vuelva a eliminar los comentarios cuando se le demuestra que está cantinfleando. Así que de lo normal tenemos a los musulmanes y a los judíos acusando a los académicos de ser malos malísimos occidentales que tienen el afán de atacar sus cuentos. Los funas cristianos no pueden señalar a los académicos como occidentales diabólicos. Ellos suelen decir que los académicos que hacen un trabajo crítico del corpus bíblico son malos malísimos ateos. Todo ello debido a su sesgo cognitivo. Y luego están los académicos, quienes desde varias disciplinas de la ciencia investigan, estudian y analizan estos documentos, cuya existencia ponen en duda estos fanáticos. Cabe añadir que Sanaa no es el único testigo textual que evidencia la existencia de variantes textuales en el Corán, pero lo dicho, presentar dichas variantes será objeto de otro vídeo. Para concluir, os pido que me apoyéis en mi canal en YouTube Dragonal666 con la monetización, simplemente dándole al botón de la suscripción.